Hace un minuto, el palacio emitió un decreto secreto. No se trata de un título, ni de dinero. Se trata de una finca oculta desde la Segunda Guerra Mundial que contiene un secreto que la reina Isabel protegió hasta su muerte. Cuando Camila descubrió lo que había dentro y a quién se lo habían dado, la monarquía se fracturó para siempre. Sucedió como lo hacen todos los desastres reales, silenciosamente, detrás de puertas cerradas. El 3 de febrero de 2026, el Palacio de Buckingham emitió un comunicado, 2 párrafos, redactados con una calma clínica, que detonaron como una carga de profundidad en las residencias reales y los bufetes de abogados de todo el Reino Unido. Para el ojo inexperto, el texto era anodino, burocrático, pero para aquellos dentro del círculo de poder, cada palabra era un trueno. Con un solo trazo de la pluma, el príncipe William, el heredero al trono, había sido nombrado beneficiario único de una de las propiedades privadas más secretas y de mayor importancia histórica en toda la anales de la monarquía. No se trataba de Sandringham, una finca familiar conocida por todos. No era Balmoral, el amado refugio escocés. Era algo más antiguo, algo oculto, algo que la reina Isabel II había protegido con un celo casi fanático durante décadas. Un secreto guardado incluso para su círculo más íntimo. Cuando la noticia llegó a Clarence House, la furia fue sísmica. Múltiples fuentes confirman que cuando Camila y su hijo, Tom Parker Bowles, descubrieron lo que se había transferido y, más importante aún, lo que se les había ocultado deliberadamente, la reacción fue de una intensidad que el personal del palacio no había presenciado en una generación. El aire en los pasillos, normalmente denso con el peso del protocolo, se volvió cargado de una rabia helada y personal. No hubo gritos. No hubo platos rotos. Hubo algo peor. Un silencio gélido, una quietud que zumbaba con la traición. Según un informante, un miembro del personal que ha servido a la corona durante más de 30 años, la reina consorte no se derrumbó. Su rostro, una máscara de compostura controlada, simplemente se endureció hasta volverse de mármol. Fue pánico, fue rabia, era miedo. El miedo a ser borrada. Esto no era simplemente una cuestión de herencia, era una declaración, un juicio final emitido desde más allá de la tumba. La reina Isabel II, incluso en la muerte, había movido sus piezas con una precisión devastadora. Cada palabra del decreto era una barra de acero en la jaula que había construido alrededor de su legado. Esta es la crónica de cada finca, cada cláusula secreta, cada confrontación silenciosa que siguió, desde los pactos escritos a mano por la reina en la soledad de su estudio, hasta los planes comerciales colapsados de Tom Parker Bowles y el momento en que Camila observó, impotente y en silencio, cómo William firmaba el documento que borraba sus ambiciones para siempre. Esto no es solo una historia de sucesión. Es la jugada de ajedrez final e inapelable de la reina Isabel II, un movimiento ejecutado con una paciencia y una previsión que sus adversarios nunca pudieron comprender. La corona tiene secretos. Y el secreto de la finca de los cedros, es más antiguo que la mayoría de los recuerdos. Un campo de batalla donde el futuro de la monarquía acaba de ser decidido. Para entender la magnitud de lo que ocurrió en 2026, para comprender la furia helada que se apoderó de Clarence House, debemos retroceder en el tiempo, no a la semana pasada, ni al año pasado, sino a 1944, durante el capítulo más oscuro y sangriento de la Segunda Guerra Mundial. El rey Jorge VI, un hombre que nunca esperó llevar la corona, se enfrentaba a la incertidumbre existencial de una Gran Bretaña asediada. Las bombas caían sobre Londres, el futuro era una niebla impenetrable y la propia supervivencia de la nación pendía de un hilo. Fue en ese crisol de miedo y determinación que tomó una decisión silenciosa pero monumental, un acto de previsión que resonaría 8 décadas después. Discretamente, utilizando canales privados que eludían cualquier registro público, adquirió una finca enclavada en las profundidades de las colinas de Chiltern, a caballo entre las fronteras de Oxfordshire y Buckinghamshire.
Se llamaba la Finca de los Cedros, y desde el momento de su adquisición fue diseñada para desaparecer. No figuraba en ningún registro real. No hubo ningún informe en los medios de comunicación, ningún reconocimiento ceremonial. Su compra se llevó a cabo sin el escudo real, sin la pompa, sin el rastro de papel que sigue a cada movimiento de la corona. Durante más de 80 años, la Finca de los Cedros existió solo en las conversaciones susurradas de los cortesanos más antiguos, una propiedad fantasma conocida por casi nadie, pero protegida con una lealtad feroz por todos los que sabían. Era un secreto forjado en la guerra, un santuario destinado a preservar algo esencial en caso de que todo lo demás se perdiera. Y aquí reside la primera pregunta que resuena en los pasillos del poder, la pregunta que debió atormentar a Camila en su silencio furioso. ¿Por qué la familia real mantendría una finca secreta durante 8 décadas? ¿Qué contenía que exigiera tal nivel de ocultación, tal velo de secreto absoluto? No se trataba de una simple casa de campo o un refugio de caza. La monarquía tiene docenas de ellos, todos conocidos, todos catalogados. Esto era diferente. Esto era un agujero negro en el mapa oficial de la corona, un lugar deliberadamente borrado de la historia pública. La respuesta, cuando llegó, fue más explosiva que cualquier especulación. Llegó en las notas informativas internas, un documento seco y fáctico compartido con un puñado de miembros electos del gremio de corresponsales reales en la mañana del 3 de febrero de 2026. Lo que esas notas describían, en un lenguaje desapasionado y técnico, dejó sin aliento incluso a los historiadores reales más curtidos. La Finca de los Cedros no era una propiedad de recreo. Era un archivo, un santuario, el alma misma de la monarquía, preservada en ámbar, lejos de la mirada del público y, como se demostraría más tarde, lejos de las manos de aquellos considerados indignos de su custodia. Era un testamento de que la verdadera historia de la corona no se escribe en los titulares, sino en el silencio de lugares como este. Y lo que guardaban sus muros estaba a punto de salir a la luz. Las revelaciones sobre el contenido de la Finca de los Cedros fueron más allá de cualquier especulación. No era un tesoro de oro y joyas, como algunos podrían haber imaginado, era algo infinitamente más valioso, más peligroso. Los documentos filtrados, una fuga de información controlada que parecía diseñada para enviar un mensaje, describían un lugar de una resonancia histórica casi sagrada. En su interior, protegido de las fluctuaciones del tiempo y la política, se encontraba una capilla privada. En sus muros de piedra, una bóveda conmemorativa grabada, listando a los miembros de la familia real que sirvieron y, en algunos casos, murieron en conflictos armados. Un solemne y silencioso recordatorio del precio del deber que la corona siempre ha exigido. Más profundo aún, en bóvedas de archivos con control de clima, se albergaban 186 cofres de roble macizo. No contenían oro, sino algo mucho más pesado: la verdad. Estaban llenos de correspondencia personal, de tiempos de guerra, diarios privados y comunicaciones reales confidenciales que podrían reescribir capítulos enteros de la historia británica, exponiendo las dudas, los miedos y las decisiones brutales tomadas en la soledad del poder. 72 retratos reales no revelados anteriormente, incluyendo óleos nunca vistos del rey Jorge VI y la princesa Margarita en sus momentos más privados y vulnerables, lejos de la máscara pública que estaban obligados a llevar. Y quizás lo más extraordinario de todo, lo que provocó una onda de choque desde Westminster hasta Washington: 14 grabaciones de audio selladas de la reina Isabel II. No eran discursos públicos, sino diálogos privados. Conversaciones sinceras y sin guión con gigantes del siglo XX. Winston Churchill, Nelson Mandela, Ronald Reagan y Charles de Gaulle. Conversaciones que el mundo creía perdidas para siempre, la voz de la historia hablando en un susurro desde una bóveda olvidada. Un archivero que había pasado décadas trabajando en los archivos reales, un hombre que había dedicado su vida al servicio silencioso, describió la colección con una sola frase inolvidable. «Esto no es un museo de historia», dijo a un colega en un correo electrónico que más tarde se filtraría. «Es la arquitectura cruda y sin filtros de la memoria real,
una ventana al alma privada de la monarquía misma. La finca no era un activo, era el corazón moral de la institución, el lugar donde se guardaba la verdad no barnizada, la verdad escrita no con tinta, sino con el sacrificio, la duda y la determinación de una dinastía, y la reina Isabel II, en su infinita y a menudo despiadada sabiduría, había decidido que la custodia de esa alma no podía dejarse al azar, no podía confiarse a la ambición, a la vanidad o al deseo de monetizar el pasado. Debía ser confiada a alguien que entendiera su peso, no su valor en el mercado, a alguien que viera no una oportunidad, sino una responsabilidad sagrada, y al transferir esta carga a William, estaba enviando un mensaje inequívoco a aquellos que creían que podían remodelar la monarquía a su propia imagen comercial. El alma de la corona no estaba en venta. Aquí es donde la historia da un giro personal y profundo, revelando la metódica y casi profética previsión de la reina. Porque la decisión de entregar la finca de los Cedros a William no fue un capricho de última hora, fue el resultado de una prueba silenciosa, una evaluación que duró años y que se llevó a cabo lejos de la mirada del público. Entre 2017 y 2021, mucho antes de que la sucesión fuera un tema de debate público febril, el príncipe William había estado visitando discretamente la finca de los Cedros. Estas no eran visitas oficiales, no aparecían en la circular de la corte, no había fotógrafos ni ayudantes revoloteando. Eran viajes privados durante fines de semana, a menudo solo, a veces con su abuela. No iba como un turista, ni como un invitado ceremonial. Se sumergía en la esencia misma del lugar. Caminaba por los antiguos bosques de cedros con la reina, escuchando sus historias, absorbiendo el peso del aire, fuentes dentro del personal de la finca que han mantenido un juramento de silencio durante décadas, ahora susurran historias sobre lo que presenciaron. Vieron al futuro rey revisando la correspondencia de guerra con guantes blancos, manejando las frágiles páginas con una reverencia que no se puede fingir. Lo vieron catalogando personalmente los despachos navales, organizando los registros con una meticulosidad que sorprendió a los archiveros profesionales. Rearchivaba cientos de cartas de soldados anónimos de la Segunda Guerra Mundial leyendo sus historias de miedo y valor. Incluso, según un informe interno particularmente revelador, reparó personalmente los sistemas de control de humedad en las cámaras de los archivos, arrodillado en el suelo de piedra, asegurándose de que el legado que contenían sobreviviera. Esto no era el deber de cara a la galería. Esto era la administración por convicción. Era un acto de devoción silenciosa a la historia de su familia, a la institución a la que un día lideraría. Y la reina Isabel, una observadora de la naturaleza humana con una agudeza inigualable, se dio cuenta. En una anotación manuscrita, encontrada dentro del fideicomiso del pacto, un documento que se volvería la clave de todo, escribió estas palabras con su caligrafía inconfundible y ligeramente temblorosa por la edad: heredará más que la corona, heredará el silencio que la preservó. Esas palabras no fueron accidentales, fueron una declaración, fueron un veredicto. La reina no estaba buscando un sucesor que pudiera llevar el peso de la corona ceremonial. Estaba buscando a alguien que pudiera soportar el peso de la historia no contada de la monarquía. Vio en William no solo a un futuro rey, sino a un guardián. Alguien que entendía que el legado no es algo que se explota, sino algo que se protege, silenciosamente y con una dedicación inquebrantable. La prueba de William no se había llevado a cabo bajo el resplandor de las cámaras ni en los salones dorados del Palacio de Buckingham. Se había llevado a cabo en el silencio polvoriento de una bóveda de archivos y la había superado con creces. Ahora debemos hablar de la arquitectura legal que hizo posible esta transferencia, porque es tan extraordinaria, tan despiadadamente brillante como la propia finca. La reina Isabel II no era solo una monarca, era una estratega de primer nivel. Entendía que el poder no reside solo en los títulos, sino en los documentos que los respaldan. La finca de los Cedros no está bajo el control del Crown Estate, el vasto portafolio de tierras de la monarquía. No pertenece al Ducado de Cornualles, el tradicional sustento del heredero. Estas son entidades semipúblicas, sujetas a cierto grado de escrutinio y regulación.
La reina sabía que dejar la finca bajo esas estructuras la dejaría vulnerable. En cambio, existe bajo un mecanismo legal privado, casi esotérico, llamado fideicomiso de pacto o por Covenant Trust. Fue creado en 2020 en la quietud de los últimos años de su reinado y registrado bajo el sello de Carta 0142, un número que ahora es infame en los círculos legales de Londres. No fue un acto público. Fue atestiguado por solo 3 personas: el abogado personal de la reina, un consejero constitucional de confianza y un notario de los archivos reales. Hombres de discreción absoluta, guardianes de los secretos de la corona. Juntos, en una habitación cerrada del Palacio de Buckingham, crearon una fortaleza legal, un pacto sellado en secreto, diseñado para ser inexpugnable. El fideicomiso venía equipado con una cláusula de activación retardada, una bomba de tiempo legal. Estaba diseñada para ejecutarse solo después de que se cumplieran 2 condiciones específicas e innegociables. Primero, la conclusión del funeral de Estado de la reina, el momento en que su reinado terminara oficialmente. Y segundo, el momento en que el príncipe William fuera reconocido públicamente como heredero con responsabilidad institucional, es decir, su investidura como príncipe de Gales. Ambas condiciones ya se habían cumplido. El comunicado oficial del 3 de febrero lo confirmó sin ambages, con una frialdad que ocultaba el drama que había detrás. Bajo los términos del fideicomiso de pacto sellado, ejecutado por su difunta majestad, la reina Isabel II en 2020, la propiedad conocida como la Finca de los Cedros pasará en tutela total y exclusiva a Su Alteza Real, el Príncipe de Gales, con efecto inmediato, total y exclusiva. Esas son las palabras que resonaron como un disparo en Clarence House. No había espacio para la interpretación, ni para la apelación, ni para la gestión compartida. Palabras simples, consecuencias irreversibles. La reina no solo había elegido a su heredero para la finca, había construido una jaula legal inexpugnable a su alrededor, asegurándose de que ninguna influencia externa, ninguna ambición política, ni ninguna codicia familiar pudiera tocarla. Había creado un santuario y luego había levantado los muros más altos que la ley permitía. Pero aquí es donde la historia pasa de la herencia a la confrontación. Porque no todos recibieron esta noticia con la gracia y la deferencia que exige el protocolo real, y los muros que la reina había construido estaban a punto de ser puestos a prueba. Múltiples fuentes, tanto dentro como fuera de los muros del palacio, han confirmado lo que los iniciados sospechaban desde hacía tiempo. La reina Camila y su hijo, Tom Parker Bowles, no eran observadores pasivos en este drama. Habían estado maniobrando silenciosa, persistente y estratégicamente para poner la Finca de los Cedros bajo su influencia durante años. No era una simple curiosidad, era una campaña calculada a partir de finales de 2024, con la salud del rey Carlos en un estado cada vez más frágil. Camila había comenzado a abogar internamente por lo que llamó un centro del legado cultural de Windsor. Sobre el papel, la idea era impecable, diseñada para el consumo público. Una visión que incluía retiros gastronómicos que celebraban el patrimonio culinario británico, salones literarios que enfatizaban las narrativas reales femeninas y recorridos históricos en grupos pequeños por los bosques de cedros. Sonaba respetable, digno, una iniciativa digna de una reina consorte que buscaba dejar su propia marca. Pero bajo esa superficie pulida, las ambiciones eran considerablemente menos sentimentales, mucho más comerciales. Tom Parker Bowles, un hombre cuya carrera siempre ha estado a la sombra de la corona, vio algo completamente diferente cuando miró la Finca de los Cedros. No vio historia, no vio sacrificio, vio dinero, vio una marca, memorandos privados, revisados por informantes reales con acceso a las comunicaciones de Clarence House, muestran que había estado desarrollando una visión mucho más lucrativa. Incluía un restaurante de degustación con calificación Michelin dentro del antiguo pabellón de caza, una marca de alimentos artesanales llamada Royal Wild, con un logotipo ya diseñado que presentaría quesos envejecidos en madera de cedro, trucha salvaje de los arroyos de la finca,
miel de las colmenas de la propiedad y vinos estacionales de las tierras altas. Eventos de élite para invitados exclusivos, con precios que harían palidecer a los de cualquier otro lugar del Reino Unido. En resumen, una operación comercial vestida con el ropaje del patrimonio real. Estaban planeando transformar el alma de la monarquía en un producto de lujo. Convertir un santuario de la memoria, nacido del fuego de la guerra, en un parque temático para la élite global. Era una visión que representaba todo lo que la reina Isabel, con su profundo e inquebrantable sentido del deber y la historia, despreciaba. Y era una visión que, con una previsión que ahora parece casi sobrenatural, debe haber visto venir con una claridad aterradora. La batalla por la finca de los Cedros no era solo por la tierra o los edificios. Era una batalla por el alma misma de la corona, un choque entre el deber sagrado y la ambición comercial. Y la reina Isabel, desde su tumba, ya había elegido a su campeón. La pregunta era si la ambición de Clarence House se daría cuenta de que ya habían perdido la guerra antes de disparar el primer tiro. La ambición de Camila y Tom no se limitó a las propuestas internas y a las conversaciones de salón, pronto pasó a la acción estratégica, un asalto legal calculado diseñado para abrir una brecha en la fortaleza que la reina había construido. El 18 de octubre de 2025, una nota informativa, destinada a un círculo muy reducido pero inevitablemente filtrada, lo cambió todo. El equipo legal de Tom, un grupo de abogados corporativos de la City de Londres, conocidos por su agresividad, había estado explorando si partes de la finca podrían ser reclasificadas bajo la Ley de Patrimonio Público. Su argumento era ingenioso y retorcido. Sostenían que los orígenes de la finca en tiempos de guerra justificaban el estatus de protección cultural, lo que la sacaría del ámbito privado y la pondría bajo una jurisdicción diferente. La reclasificación legal habría debilitado fatalmente la reclamación exclusiva de William y potencialmente habría abierto la puerta a una gestión compartida. Una frase burocrática para una toma de control. Pregúntese esto. ¿Algo de eso suena a respeto por un legado real sagrado o suena a una toma de control comercial con una máscara de patrimonio? La ofensiva continuó. En noviembre de 2025, Camila organizó una recepción privada cerca de Henley-on-Thames, una zona conocida por su riqueza y discreción. Invitó a donantes del patrimonio, a los críticos gastronómicos más influyentes del país y a historiadores de arte con conexiones en el gobierno. En la superficie, el evento celebraba la sostenibilidad rural, con canapés orgánicos y discursos sobre la importancia de preservar el campo inglés. Pero los asistentes que hablaron bajo condición de anonimato cuentan una historia muy diferente. Fue, en palabras de un invitado, un globo sonda, un ensayo para un modelo de administración público-privada que permitiría a la Fundación de Camila y a donantes externos compartir el control de la finca de los Cedros. Estaba construyendo una coalición, reuniendo a sus aliados para la batalla que se avecinaba. William se enteró del evento. Su respuesta fue un estudio de la contención real. Se negó a participar, cortés pero firmemente, enviando una nota a través de su secretario privado que no dejaba lugar a dudas. En ella, reafirmaba su compromiso de mantener la visión original de la reina sin equívocos. No hubo una confrontación pública, no hubo un comunicado de prensa. Simplemente un no silencioso y de acero. 3 semanas después, cuando se dio cuenta de que la presión no cesaría, activó el fideicomiso del pacto. Fue un movimiento rápido, decisivo y final, como el de un gran maestro de ajedrez que ve el jaque mate 10 jugadas antes. Fue la activación silenciosa de un mecanismo legal que su abuela había puesto en marcha años antes, precisamente para un momento como este. El juego había terminado antes de que Camila y Tom se dieran cuenta de que estaban jugando contra una oponente que podía ver el futuro. Y desde su tumba, la reina acababa de hacer su movimiento. Jaque. La finca de los Cedros no fue el único campo de batalla, fue simplemente el más visible. Mientras la atención se centraba en ese drama, la reina Isabel había estado moviendo otras piezas en el tablero, preparando un flanco que sus oponentes ni siquiera sabían que existía.
El 31 de enero de 2026, mientras el decreto de la finca de los Cedros aún reverberaba, el registro de la propiedad del Reino Unido se actualizó silenciosamente para reflejar otra transferencia, una que Camila no había anticipado y que la golpearía con igual fuerza. Northanger Hall. Una extensa propiedad patrimonial de 1.200 acres, enclavada entre los antiguos setos de Wiltshire y las ondulantes colinas de Berkshire. Históricamente, había sido un retiro real menos conocido, un lugar para fines de semana de caza y reuniones diplomáticas sensibles durante el largo reinado de Isabel II, pero su relativa oscuridad ocultaba su verdadero valor. Su combinación de prestigio histórico, ingresos agrícolas sustanciales y derechos de licencia sin explotar vinculados a un legado de 800 años lo convertían, según las evaluaciones comerciales que circulaban discretamente, en un activo real excepcionalmente estratégico. Lo que hace que la transferencia de Northanger Hall sea tan notable, tan brutalmente efectiva, es el momento. Documentos fechados el 8 de septiembre de 2022, apenas unas semanas antes del fallecimiento de la reina, revelan que ella había reclasificado formalmente Northanger Hall, lo sacó de la categoría de activo compartido del Crown Estate y lo convirtió en una posesión soberana personal. Este movimiento, aparentemente un detalle técnico, fue en realidad un golpe de genio legal. Aseguró que pudiera transferir la propiedad de forma privada a través de su testamento en lugar de a través de la sucesión institucional que habría estado sujeta a más escrutinio y posibles desafíos. En el apéndice R3 de su testamento, un documento que solo un puñado de personas ha visto, escribió con su propia mano: que Northanger permanezca con el niño que lleva la carga de nuestro futuro, que no sea meramente un refugio, sino un santuario. La elección de las palabras era deliberada. Un santuario. Un lugar protegido, no solo de los enemigos externos, sino de las ambiciones internas. La decisión pasó por alto tanto al príncipe Carlos, ya rey, como a la princesa Ana, su hija más leal. Las ondas en el círculo real interno fueron inmediatas y silenciosas, como una piedra arrojada a un agua tranquila a medianoche. Según los archiveros del palacio, esta fue la primera transferencia personal de este tipo desde la reasignación de las tierras altas por parte de la reina Victoria en 1872, ejecutada en absoluto secreto. Solo 2 testigos vivos conocían el codicilo: Lady Sarah Chatto, su sobrina de confianza, y el asesor legal de la difunta reina, Sir Alistair Denholm. El sobresellado fue depositado con 3 palabras en el exterior: para el reinado después de mí. Era una victoria póstuma, un movimiento desde el más allá que demostraba que la reina seguía gobernando, protegiendo la línea de sucesión de aquellos que creía que la amenazaban. Pero Camila no había estado ociosa. Mientras la reina planeaba en silencio, la reina consorte y su hijo tejían su propia red de influencia. Notas filtradas de un ayudante de palacio, un joven que al parecer renunció por una crisis de conciencia, confirmaron que para 2023 Camila y Tom habían estado presionando discretamente para incorporar Northanger Hall en una empresa de patrimonio culinario real. Se presentó públicamente como un renacimiento de la granja a la mesa, una noble iniciativa para promover los productos británicos. Pero estaba respaldado en privado por inversores de lujo de los Emiratos Árabes Unidos y una firma de capital de riesgo con sede en París, entidades más interesadas en los márgenes de beneficio que en el patrimonio. El plan era audaz, casi descarado en su ambición. Incluía un hotel boutique de 5 estrellas en la casa principal, una escuela de cocina patrimonial dirigida por chefs famosos amigos de Tom, y un cambio de marca completo de la finca como un destino de lujo de Windsor, compitiendo con los retiros más exclusivos de Europa. Un estudio de viabilidad comercial, encargado en secreto y fechado en julio de 2025, valoró solo los derechos de licencia de Northanger Hall en más de 48 millones de libras en un horizonte de 10 años. El santuario de la reina iba a ser convertido en un producto de lujo, su legado, en una línea de ingresos. Un cortesano, un hombre de la vieja escuela que había servido a la reina durante medio siglo y que ahora hablaba de forma anónima, con una mezcla de tristeza y rabia,
resumió el momento con una precisión devastadora. Camila creía que había comprado la finca de forma encubierta a través de la influencia. Pensaba que con suficientes almuerzos, susurros y aliados bien posicionados, la propiedad simplemente caería en su órbita. La reina la superó en estrategia desde más allá de la tumba. Lo que siguió fue una campaña cuidadosamente orquestada de susurros y presiones sutiles, una guerra librada en las sombras. Estaba dirigida por el antiguo hombre de confianza de Camila, Maurice Lelo, un consultor de relaciones públicas retirado conocido por su maestría en los juegos de poder en los pasillos del palacio. Artículos de opinión anónimos, plantados en periódicos conservadores, comenzaron a aparecer a finales de 2025, sugiriendo que la monarquía había invertido en exceso en activos patrimoniales y necesitaba recalibrar la equidad generacional, un eufemismo para vender o comercializar. En un último y desesperado empujón, Tom supuestamente intentó asegurar una consulta de arrendamiento sobre el tramo del huerto sur de Northacre, alegando que era tierra cultivable sin uso. Fue un intento de meter un pie en la puerta, pero la puerta ya estaba cerrada con cerrojo. La solicitud fue denegada de inmediato por el equipo legal del Ducado de Cornualles, citando la protección de la herencia. El mensaje era claro. La reina había cerrado la puerta y William ahora tenía la única llave. Fuentes del palacio describieron la reacción de Camila como una crisis de temperamento en noviembre de 2025. La palabra utilizada por los presentes no fue ira, fue algo más frío. Furia. Furia por haber sido superada en estrategia por una mujer muerta. Ahora llegamos a lo que puede ser el capítulo más personal, el más emocionalmente resonante de esta extraordinaria historia de poder y legado. A mediados de enero de 2026, mientras las batallas legales por la finca de los Cedros y Northacre Hall se libraban en la sombra, la princesa Ana, la hija estoica y ferozmente leal de la reina, llevó a cabo una revisión forense de la correspondencia privada de su madre en la Sala del Roble de Windsor. No buscaba secretos, buscaba claridad. Y la encontró. Lo que descubrió, doblado 3 veces y asegurado dentro de un folio de cuero con la marca W. William George, fue un codicilo, un apéndice al testamento, como ningún otro que la familia hubiera visto. Se refería a Clarence Hill Estate, un nombre que apenas figuraba en los mapas de las posesiones reales. Enclavada en las profundidades de las colinas de Chiltern, accesible solo a través de un discreto camino privado que se extiende 4 millas desde cualquier carretera principal. Era una propiedad fantasma, comprada discretamente en 1947 por el rey Jorge VI, diseñada desde su origen como una reserva extraoficial para los herederos directos. Estaba legalmente aislada del Parlamento, del escrutinio público y de las fluctuaciones de la financiación real. Era un búnker, no de hormigón, sino de tierra y árboles. Un lugar para que la línea de sucesión se refugiara en tiempos de crisis. La directiva de la reina, escrita con la tinta azul pálido que favorecía, era de su puño y letra. Era clara, inequívoca y deliberadamente personal. No había lenguaje de abogados, solo la voz de una soberana y una abuela. Confío Clarence Hill a mi nieto William, en título y espíritu plenos, libre de cargas, libre de sombras. Que permanezca fuera del Crown Estate, inmune a la política, inmune al escándalo. Esta tierra es un pacto, no una mercancía. Su propósito es proteger la línea moral de la sucesión. Esa frase, inmune al escándalo, no era una escritura ociosa. Fuentes dentro del palacio indican que la reina, en sus últimos años, se había vuelto profundamente recelosa de las controversias públicas que rodeaban al príncipe Andrés y las volátiles y a menudo destructivas empresas mediáticas del príncipe Harry. Veía cómo la reputación de la familia se erosionaba, cómo la dignidad de la corona se manchaba con el escándalo y el mercantilismo. Para Isabel, su legado, el legado de la institución a la que había dedicado cada día de su vida adulta, necesitaba un aislamiento moral. Necesitaba un lugar que permaneciera puro, intacto por el chisme, el lucro o el caos. Clarence Hill sería ese lugar. Sería el santuario de William y Catherine,
la brújula ética y dinástica del futuro de la familia. No era solo una propiedad, era un ancla moral, una declaración de que, a pesar de todo, la línea de sucesión directa debía permanecer impecable. Era, en esencia, la última muralla de la reina contra el mundo moderno que tanto desconfiaba. Camila se enteró de la transferencia de Clarence Hill el 20 de enero, no a través de un comunicado oficial, sino de una filtración deliberada, una gota de veneno en el oído correcto. Según las fuentes, convocó inmediatamente a su equipo legal en Highgrove junto con Tom. La atmósfera era de crisis. Su hijo acababa de sufrir una importante pérdida de un contrato editorial, un golpe financiero y de reputación, relacionada con un escándalo por el uso indebido del escudo real por parte de su marca de alimentos. Para ellos, Clarence Hill no era sagrado, era una línea de vida comercial, una oportunidad para relanzar la marca de Tom bajo un nuevo y prestigioso estandarte, y tenían la intención de reclamarla. Correos electrónicos internos, filtrados más tarde por un denunciante anónimo que se cree que fue un exayudante desilusionado de Clarence House, revelaron la visión de Camila en sus propias y escalofriantes palabras. Imagina el lanzamiento, del jardín de la reina al tuyo. Era una apropiación directa, una usurpación del legado de la difunta monarca para beneficio comercial. Para el 23 de enero, solo 3 días después, ya se había redactado una propuesta bajo una empresa recién registrada llamada Hill & Crown Limited, con Tom Parker Bowles como director ejecutivo. El plan era descarado. Cambiar la marca de Clarence Hill por una de hospitalidad boutique y agrícola, enfatizando el lujo regenerativo, la resiliencia climática y la sostenibilidad real. Tom se convertiría, en la visión de Camila, en el príncipe de la Gran Bretaña verde. Su futuro aristocrático, manchado por el escándalo, sería blanqueado, arraigado en la tierra en lugar de en la controversia. Pero el codicilo ya había sido notariado en los archivos reales. La transferencia legal al fideicomiso del Ducado de Cornualles, ahora bajo el control de William, ya se había completado. Hill & Crown Limited llegó 3 semanas tarde. Entonces, el 28 de enero, llegó la filtración que lo terminó todo. El denunciante anónimo reenvió el plan de negocios interno de Hill & Crown a la oficina del Lord Canciller, citando un intento de usurpación comercial de un legado real sellado. Los documentos filtrados lo revelaron todo: las estrategias de cambio de marca, las valoraciones de lujo especulativas y, lo más condenatorio de todo, maquetas de Clarence Hill con logotipos corporativos superpuestos sobre su fachada eduardiana. La reacción fue inmediata y total. William, que hasta entonces había mantenido una distancia calculada, confrontó a Camila en Windsor durante un almuerzo privado, uno que irónicamente estaba destinado a honrar la recuperación de Catherine de una enfermedad. Fuentes cercanas a la Casa Real describieron el intercambio como breve pero devastador. William no levantó la voz. Su ira era fría, precisa. Según se informa, dijo: Clarence Hill no existe para ser embotellado, etiquetado o vendido. Es el último santuario del alma de mi abuela, y lo protegeré como protejo a mi esposa y a mis hijos. El uso de la palabra alma fue una daga directa al corazón de los planes de Camila. Camila se fue sin terminar su comida. En 48 horas, Hill & Crown Limited fue disuelta. Tom se retiró de 3 apariciones públicas, citando fatiga relacionada con el estrés. No se emitieron declaraciones formales, pero dentro del palacio el mensaje fue inequívoco. El rey Carlos, negándose a participar directamente en la confrontación, confió más tarde a la princesa Ana una frase que desde entonces ha pasado a la leyenda de la Casa Real: Isabel siempre supo quién sostendría la corona, no solo quién la llevaría puesta. Justo cuando el polvo de la confrontación por Clarence Hill parecía asentarse, justo cuando parecía que la facción de Camila podría haber aprendido la lección, surgió un nuevo campo de batalla. Y este era más audaz, más descarado en su ambición que cualquier cosa que hubiera venido antes. Greystone Downs, una finca protegida de más de 400 acres de bosque antiguo que presumía de un pabellón de caza Tudor que databa de 1578
y una capilla de piedra privada adornada con reliquias del siglo XVII. Para la reina Isabel, Greystone Downs no era solo una propiedad, era un código. Había pasado más de 4 décadas preservándola activamente, no como un retiro, sino como un archivo vivo del código moral real, un lugar que representaba la continuidad, la tradición y el deber por encima de todo. Dejárselo a William no era solo práctico, era profundamente simbólico. En el lenguaje silencioso de la monarquía, la reina estaba declarando que él no era solo el heredero al trono, era el heredero de la contención, la administración y la dignidad silenciosa. Era el guardián de la llama, no el que buscaba avivarla para su propio beneficio. Camila y Tom, sin embargo, lo vieron de manera muy diferente. Valorado en 80 millones de libras, según documentos recuperados de un antiguo asesor financiero que ahora coopera con las autoridades del palacio, Greystone Downs era su objetivo más codiciado hasta la fecha. Su visión era asombrosa en su ambición. Y, muchos dirían, asombrosa en su audacia. No se trataba de un simple restaurante o una marca de alimentos. Esto era un imperio. Planeaban ecologies de 5.000 libras por noche, escondidos entre los árboles centenarios. Cenas de la granja a la mesa curadas y organizadas por el propio Tom, que se presentaría como el nuevo rostro de la aristocracia sostenible. Y la joya de la corona, un círculo culinario real solo para miembros, dirigido a una clientela de élite de los Emiratos Árabes Unidos y Asia Oriental, dispuestos a pagar cualquier precio por una porción de la herencia real británica. Todo ello empaquetado como un santuario de Windsor, una marca premium construida sobre los cimientos del patrimonio de otra persona. Tras bambalinas, la maquinaria ya estaba en marcha. El enlace legal de Camila, Sir Piers Mallory, un abogado con fama de encontrar lagunas en los documentos más herméticos, había comenzado a sondear el testamento de la reina. Buscaba cualquier cláusula, cualquier palabra ambigua, cualquier hilo que pudiera permitir la custodia compartida o la colaboración patrimonial. Cualquier cosa que pudiera deshacer el control exclusivo de William. Al mismo tiempo, Tom había registrado discretamente una nueva sociedad de cartera en Luxemburgo, un paraíso fiscal conocido por su opacidad, llamada Stag Crown Hospitality Limited. Lo hizo 3 semanas antes de que el testamento de la reina se hiciera público, una señal de su confianza o de su arrogancia. Los planes, recuperados más tarde por ayudantes del palacio leales a William, eran detallados hasta el último clavo. Incluían la conversión de la capilla sagrada de la finca en un centro de retiro de mindfulness y la transformación de los establos, que una vez albergaron a los preciados ponis de la reina Isabel, en un spa con viñedo de bienestar. Estaban a punto de profanar la memoria para construir un negocio. Entonces, la princesa Ana, la eterna vigilante de la corona, interceptó un correo electrónico confidencial. No era un documento oficial, sino una comunicación cifrada entre el abogado de Camila, Sir Piers Mallory, y un par en la Cámara de los Lores, conocido por sus simpatías hacia la facción de Clarence House. Ana, con su instinto para el peligro, compartió inmediatamente lo que encontró con William. Su evaluación, entregada en su característico tono frío y medido, que aquellos que la conocen entienden que es mucho más aterrador que la indignación abierta, fue devastadora. «No está desafiando a la corona», le dijo a William, según una fuente presente en la habitación. «Está desafiando la ética de madre». Esas palabras encendieron la mecha. William, que hasta entonces había operado con una contención casi sobrehumana, convocó una sesión de estrategia a puerta cerrada con el tesoro privado, los guardianes de las finanzas y los secretos legales de la monarquía. Lo que siguió fue una contraofensiva legal rápida y total, un movimiento que demostró que el nieto había aprendido bien las lecciones de la abuela. El codicilo sellado, el arma secreta de la reina, fue liberado a los archivos reales el 3 de febrero de 2026. Su contenido hizo que los planes de Camila fueran no solo difíciles, sino legalmente imposibles. Escrito de puño y letra de la reina y notariado en 2021, un año entero antes de su muerte, prohibía explícitamente cualquier transformación material, conversión comercial
o explotación de marca de Greystone Downs sin la aprobación expresa y por escrito del propio príncipe William. La cláusula era una obra maestra de la previsión legal. Era una reprimenda directa, una prueba irrefutable de que Isabel no solo había anticipado el desafío, sino que se había preparado para él años antes, construyendo una jaula legal con barrotes de acero alrededor de su legado. Un lacayo del palacio, un hombre joven que estaba sirviendo durante la inevitable confrontación, describió el momento en que Camila abrió el sobre con el monograma de la reina que contenía la copia oficial del codicilo. La leyó una vez, luego, una segunda vez, en un silencio absoluto y pesado que llenó la habitación. Sus labios se apretaron hasta formar una línea blanca. Entonces, habló. No a nadie en particular, sino al aire, al fantasma de su rival. Pronunció 4 palabras que, según el lacayo, nadie en esa habitación olvidará jamás. Incluso muerta, me deja enjaulada. La respuesta de William no vino en palabras, sino en una acción cuidadosamente coreografiada. El 5 de febrero hizo una visita no programada a Greystone Downs, acompañado por la princesa Catalina y sus 3 hijos. Las cámaras, convenientemente alertadas, capturaron a la familia de Gales caminando por el borde helado del lago de la finca al atardecer. No hubo declaración. No hubo conferencia de prensa. No hubo drama. Solo una familia en su tierra honrando una promesa. Fue una imagen que valía más que 1000 comunicados de prensa. Era la imagen de la victoria silenciosa. Si Greystone Downs representó el movimiento más audaz de Camila, entonces Greenheath Estate le propinó su derrota más humillante, un golpe final que reveló la profundidad de su error de cálculo. Situada al sureste de Forest Lodge, Greenheath era una vasta extensión de bosque sin desarrollar que abarcaba más de 500 acres, bordeando una histórica calzada romana y protegida por una escritura de conservación real. Los iniciados la habían considerado durante mucho tiempo como un sitio potencial para retiros de alto nivel, reuniones diplomáticas seguras y programas de rehabilitación de clase mundial bajo patrocinio real. Camila la había codiciado, y su planificación había comenzado casi inmediatamente después del fallecimiento de la reina Isabel. Había leído mal la sección sellada del testamento de Isabel, asumiendo que Greenheath se refería a una parcela ceremonial o a terrenos de caza sin uso. Estaba completa y absolutamente equivocada. Greenheath venía acompañada de un fideicomiso privado de 37 millones de libras, sembrado silenciosamente a través de décadas de transferencias estratégicas, aprobadas personalmente por la reina, un colchón financiero que había estado creciendo en segundo plano durante años, invisible para aquellos a quienes no se les había dicho que lo buscaran. El descubrimiento de este fondo enfureció a Tom Parker Bowles. Había imaginado durante mucho tiempo un centro de bienestar culinario con su marca en esas tierras, respaldado por inversores de Dubái y un conglomerado de spas francés. Se alega que Camila le había prometido a Tom que usaría su privilegio de regencia para asegurar el respaldo real mientras el rey Carlos permanecía semiretirado. Las cenas promocionales ya se habían planeado, la maquinaria estaba en marcha, y entonces, el 30 de enero de 2026, la princesa Ana, actuando en nombre de la autoridad fiduciaria de la corona, selló la transferencia de activos con fecha retroactiva al 28 de diciembre de 2025. William recibió oficialmente todos los derechos sobre Greenheath. El fideicomiso de 37 millones de libras fue con él. Esa noche, una berlina negra real entregó a Clarence House los documentos finales junto con algo que Camila no esperaba. Una grabación de audio privada de la propia reina Isabel explicando sus deseos para Greenheath con su propia voz. La finca se convertiría en una zona de legado seguro, reservada exclusivamente para programas de educación ambiental e iniciativas de rehabilitación infantil bajo el patrocinio directo de William y Catherine. Camila, acorralada, estaba preparada para hacer lo impensable, desafiar la claridad mental de Isabel en el momento de la escritura, una acusación póstuma de senilidad, un intento de reescribir la historia
El rey Carlos, a pesar de su fragilidad, emitió una advertencia privada en 48 horas. Cualquier intento de socavar el testamento de Isabel sería tratado como sedición contra la memoria de la corona. Cuando la carta se filtró al Times, la indignación pública estalló. La aparición silenciosa de la princesa Catalina en un hospicio infantil de Windsor ese mismo día sirvió como el contrapunto visual definitorio. Dignidad y compasión en contraste absoluto con las intrigas de Camila. El 3 de febrero, William llegó solo a las puertas de Greenheath. Firmó la carta inaugural del Greenheath Royal Future Trust, cerrando permanentemente la finca a la explotación comercial. Mientras concluía la firma, un Rolls-Royce apareció en el límite occidental. Camila salió, con gafas oscuras, los labios apretados, no habló. No se acercó, simplemente se quedó allí, observando en completo silencio el desarrollo de una visión que no podía controlar ni revertir. Su batalla estaba perdida. La última palabra, una vez más, había sido la de la reina. Y entonces llegó Oakridge, la última finca, la que en muchos sentidos lo dijo todo. Un sobre de cuero sellado con el cifrado real de Isabel II fue presentado formalmente a la primera ministra Harriet Shawcross en la mañana del 3 de febrero, confirmando la transferencia de la finca Oakridge a William. A diferencia de Balmoral o Sandringham, Oakridge no estaba sujeta a las regulaciones del Crown Estate. Era una posesión privada bajo una cláusula única en el testamento de la reina. Una fortaleza de retiro pastoral, una extensión virgen que contenía las ruinas de una capilla Tudor. Su valor estimado era de 18 millones, pero esa cifra era, como todos los implicados entendían, completamente irrelevante. Oakridge había sido el hogar personal de la reina Isabel durante las disputas familiares, un lugar de refugio, reflexión y resolución, la cuna de los primeros veranos de William. Mientras se completaba la transferencia, Camila y Tom permanecieron en silencio, aunque circulaban susurros sobre una posible apelación legal, alegando que Oakridge se había beneficiado de fondos públicos y podría ser reclasificado. William había anticipado esto, pero Isabel, como siempre, había pensado más allá. El testamento privado contenía una cláusula titulada obstrucción anticipatoria que anulaba cualquier impugnación a Oakridge por parte de individuos fuera de la línea de sangre Windsor o casados con la familia después de 2010. Cuando la cláusula fue leída a los miembros de la realeza, el silencio fue total. Camila salió furiosa. La princesa Ana, que había estado sentada en silencio, se volvió hacia el rey Carlos y dijo con perfecta compostura: «Siempre supe que este día llegaría». Esa noche, William, Catherine y sus 3 hijos recorrieron Oakridge por primera vez como sus custodios. George, de pie en lo alto de las ruinas de la antigua torre de vigilancia, preguntó a su padre: «¿Será esto nuestro para siempre?». La respuesta de William fue tranquila, medida y completamente segura: «Mientras lo protejamos». Poco después, llegó una carta del abogado personal de la difunta reina, Sir Jonathan Arborfield. Contenía un último pasaje de la propia Isabel: «Si alguna vez se impugna esta finca, que se sepa que Oakridge no pertenece al poder, sino a la paciencia, que aquel que soportó el peso del futuro de la corona, no la carga del derecho, la lleve adelante. Retroceda un momento y considere lo que la reina Isabel II realmente logró. No se limitó a dejar propiedades a su nieto. Construyó una fortaleza legal a su alrededor, capa por capa, diseñada para resistir cada desafío. Anticipó las propuestas comerciales, las maniobras legales, las campañas de presión. Construyó respuestas a todas ellas años antes de que sucedieran. ¿Por qué? Porque identificó actores dentro de su propia familia cuyas prioridades no eran el legado ni el servicio, sino la transformación de 7 siglos de patrimonio real en una cartera de hospitalidad. Eligió a William porque vio en él la voluntad de catalogar silenciosamente cartas de guerra, de reparar controles de humedad, de caminar por los bosques de cedros y escuchar más de lo que hablaba.
Administración. Esa era la cualidad que entendía que no era común. Para William, estas fincas no son trofeos, son responsabilidades. Para Camila y Tom, la batalla ha terminado. Porque la historia no recuerda quién llevaba la corona, recuerda quién se la ganó. Si has estado siguiendo el desarrollo de esta historia, comparte este vídeo. Deja tus pensamientos en los comentarios y suscríbete, porque este capítulo puede que esté cerrado, pero la historia de lo que William hará, con la confianza que se le ha otorgado, apenas está comenzando. La corona ha sido protegida, pero su paz ha sido rota, y en el silencio que sigue, una verdad persiste. No todas las heridas están destinadas a sanar. Gracias por ver Intrigas de la Corona. No olviden suscribirse a Intrigas de la Corona y activar las notificaciones para no perderse ninguna de nuestras investigaciones sobre los secretos mejor guardados de la realeza